más de un 31% y los de sífilis en Europa. Una cifra que no ha parado de subir en la última década, pero es que en España las cifras todavía son más altas, ¿no, Fernando? Buenos días. Estamos en la Champions en Europa, lo de la infección de transmisión sexual. Estaría bien que estuviéramos en la Champions en otras cosas, pero parece que ahí estamos. Yo creo que es importante que hablemos de eso, porque es un tema del que se habla poco y parece como... Y uno de los grandes problemas por los que los casos están aumentando es porque hay cierta banalización. De las cosas que no se hablan no existen. Y tendemos a, bueno, da igual, si eso se trata, no pasa nada. Claro, no habla y parece que no existe. Claro. Y existe, y lo decías bien, ¿no? En los últimos años han aumentado exponencialmente. Hablamos de infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, que se ha duplicado prácticamente. ¿Qué es la gonorrea? Hablamos de la sífilis, hablamos de las infecciones por clamidia. A ver, la gonorrea es una infección por un germen que es el gonococo y que produce, bueno, uretritis en el varón, que es una infección de la uretra, en la mujer una cervicitis, que es una infección del cuello. Pero bueno, que pueden producir múltiples patologías, tanto esas bacterias como otras bacterias y otros virus. Lo importante es que recordemos que están presentes y que tendríamos que analizar, oye, ¿por qué aumentan tanto los casos? Es decir, ¿qué hay detrás de que en los últimos años se hayan disparado y que sea un auténtico problema a nivel sanitario en Europa? Bueno, probablemente uno lo acabamos de decir, que es la banalización. Cuando no le tenemos miedo, le quitamos importancia, evidentemente bajamos las defensas y evidentemente no tomaremos precauciones. ¿Precauciones como cuál? Una, fundamental, el uso del preservativo. O sea, sigue siendo la vía fundamental de evitar el contagio de este tipo de infecciones. El preservativo, que durante muchos años se utilizó bastante por miedo al VIH, tenemos una gran noticia, y es que el VIH a día de hoy afortunadamente tiene tratamiento, hay incluso pastillas para prevenir el contagio. ¿Cuál es la cara B de esa buena noticia? Que el miedo al VIH ha disminuido. Y se nos olvida el resto. Y se nos olvida que hay otras infecciones de transmisión sexual que también están presentes. Otras posibles causas, las aplicaciones de citas. No nos engañemos. A mayor número de parejas sexuales, más riesgo de contraer una infección. Si tengo una pareja, tengo menos riesgo que si tengo 7 o 14 o 26. Evidentemente, la forma de relacionarnos sexualmente y la aparición de estas aplicaciones de citas, de contactos sexuales rápidos, esporádicos, aumentan el riesgo porque hay un aumento del número o de frecuencia de relaciones sexuales con parejas distintas. Si en estos contactos tuviera lugar ese preservativo, estuviera presente, pues evidentemente los riesgos serían menores. Pero es que se mezclan dos situaciones totales. Uno, no utilizamos el método ideal, preservativo como método de barrera, y tenemos mayor número de contagios sexuales. Si a eso le unimos que el inicio de las relaciones sexuales, la edad media de inicio está en los 16 años, pues fíjate, edad media de inicio, pues ya tenemos el caldo de cultivo perfecto para que aumenten estas infecciones, claro. Oye, Fernando, y si por casualidad nos pasa, vamos a lo práctico, una persona tiene una relación sexual y sospecha que se ha contagiado de una infección, ¿qué tiene que hacer? Pues fíjate, Sergio, es importantísimo. Al mínimo síntoma que yo me note, debo contactar con mi médico de familia para hacerme las pruebas necesarias. Hay análisis de sangre y también hay análisis de distintas muestras de fluidos, se toman muestras y se analiza. Pero iría más allá. No hace falta que tenga síntomas. Es decir, oye, yo he tenido un contacto, yo de repente la noche me pierde y 4 días más tarde digo, yo he tenido un contacto, yo no sé. También está recomendado hacerme pruebas de detección aún no teniendo síntomas. Las infecciones de transmisión sexual muchas veces son asintomáticas, sobre todo al principio. No hay por qué esperar. Si yo me paro y digo, oye, yo el viernes pasado, el día de los enamorados, metí la pata. A ver qué pasa, a ver si no fue el día de la salud sexual, a ver, se me fue un poquito la cabeza, yo he tenido contacto, yo no sé muy bien, yo no estoy seguro, yo no estoy segura. Puedo hacerme una determinación. ¿Y cómo hacemos? Para ver, contactamos con nuestro médico de familia. Hay centros que están especializados en infecciones de transmisión sexual en todas las provincias. Se puede contactar directamente con estos centros o si no en nuestros centros de salud. Pero es que iría más allá. Aunque no haya un contacto concreto, personas que han cambiado de pareja o que tienen algunas relaciones esporádicas o no, periódicamente no está mal hacerse un cribado, es decir, un estudio de posibles infecciones. Mira, yo en la consulta me encuentro muchas personas pues, que han cambiado de pareja, con cierta edad, da igual con la edad que sea. Y hay veces que cuando vienen juntos y me preguntan, muchas veces les digo, oye, ¿os habéis planteado haceros una analítica los dos? Cada uno tiene su trayectoria previa. Trayectoria previa por la que tú no tienes por qué darle explicaciones a la otra persona, salvo que se las quieras dar por el motivo que sea. ¿Quieres tú ser responsable de tener una infección sin tú saberlo? Ojo, porque puedes no tener síntomas y contagiárselo a la otra persona.
Personas que nos estén escuchando, que oye, hasta ahora usamos preservativo, pero vamos a dejar de utilizarlo. Sí, lo vamos a dejar de utilizar, sí. Que llevamos un mes juntos, 2 meses y hemos decidido optar por otros métodos anticonceptivos. Cuidado, como método anticonceptivo tenemos otros, pero como método barrera que prevenga las infecciones, ese es el único. Solo el preservativo. Y por lo tanto, si vamos a empezar a utilizar otro método, a mí me parece de generosidad, de madurez en la pareja el decir, oye, antes de tener relaciones sin preservativo, nos hacemos cada uno pruebas y nos quedamos tranquilos de que sin saberlo, ojo, podemos estar poniendo en riesgo la salud de la otra persona. Me llama mucho la atención eso, que haya infecciones que no den la cara, ¿no? Sobre todo en la mujer, importante. Silvia, ¿Ah, porque sí? por una cuestión anatómica, por ejemplo, la mujer, la cervicitis, Sí. que es una infección del cuello del útero, cuando la infección no es muy importante, la mujer puede notar un poco de aumento de flujo. No son unos síntomas muy llamativos. Si es importante, lo va a notar molestias, dolor, un flujo con un aspecto raro, lo va a notar, pero muy al principio puede ser poco sintomático. Por eso es importante, uno, si tengo síntomas, contactar para hacer un diagnóstico lo antes posible. Claro. Fijaos que hablamos de infecciones de transmisión sexual, hemos hablado del VIH. El VIH, afortunadamente, ha disminuido mucho, pero estamos en una fase de meseta. En España se diagnostican unos 3.000 casos de VIH cada año, que no son pocos. Pero es que la mitad se diagnostican tarde. Cuando hablamos de diagnóstico tarde, no hablamos ya de tarde para el tratamiento, que siempre es ideal empezar lo antes posible. Hablamos de que en ese tiempo de tarde, en ese retraso, hemos contagiado a otras personas. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Entonces, ¿tiene usted síntomas? Por supuesto, contacte y hágase las pruebas, pero no espere a tener síntomas. Si yo sé que por mi vida sexual, por mis contactos, he tenido con distintas parejas, no he utilizado preservativo, no he puesto los medios, periódicamente contacto con mi médico, con mi médica de familia. Oye, mira, yo he tenido varios contactos en los últimos 2 meses, yo me encuentro bien, pero yo no sé. Me hago mis pruebas, si tengo algo, me lo trato y, sobre todo, freno la cadena de contagio para otras personas. Oye, Fernando, ¿cómo ves tú eso que ya se ha puesto de moda y otros países además ya lo están autorizando? Una especie de bomba de antibióticos post-exposición. Es decir, que después de tener la relación sexual hay una bomba de antibióticos, se la toman y por lo visto, pues es como un método. Ahí, efectivamente, lo decías bien, el VIH nos ha abierto una puerta, ¿no? En el VIH existe una cosa que se llama la profilaxis preexposición y posexposición. ¿Esto en qué consiste? Tomar preventivamente un fármaco, en el caso del VIH son 2 antirretrovirales que van juntos, y efectivamente se está estudiando y pilotando si puede existir una pastilla con determinada composición de antibióticos que cubra los gérmenes más habituales y que tomada en una única dosis, ese es el estudio que se está haciendo para ver cuál es la dosis ideal y el tiempo ideal, de manera que yo tenga un contacto de riesgo y me tomo ese comprimido, o si fueran 2 comprimidos, entiéndeme, y preventivamente, si ha habido algún contagio, digamos que elimino ese germen antes de que desarrolle la infección. Probablemente sea de lo más prometedor que tengamos, porque en el VIH ha demostrado su eficacia claramente y a nivel de otras infecciones también nos puede servir. Ahora, de aquí a que esto esté disponible, recordemos que hay formas para tenerlo, digamos, controlado. Y cuidado con los estigmas, ¿eh? Se sigue pensando que el VIH o que las otras infecciones de transmisión sexual depende de edad, de género o de orientación sexual. Y no, depende de tener una sola relación sexual con una persona que tenga la enfermedad. No hace falta nada más. Vale. Esto no depende de género ni de orientaciones sexuales. ¿Usted ha tenido una sola relación? Sí. Pues si ha tenido la mala fortuna de ser con una persona que tenía la infección, tiene el riesgo de haberlo contraído. Así de sencillo. Sí, Vale. sí, sí. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Cuidadito todo el mundo, prevención y usar la cabeza. Y el preservativo.